Gloria al Señor. Voy a entrar a partir de acá a la palabra y el Señor me daba un tema específicamente relacionado con el cántico del sacerdote, porque hemos estado llevando esta serie a la que le pusimos por nombre Gracia es favor inmerecido. Y el Señor nos ha dado palabra en esta serie principalmente porque se nos permite acercarnos por gracia, porque no lo merecemos al trono, dice en la carta a los Hebreos, del favor no merecido. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el momento que más lo necesitan, dice una de las versiones, para alcanzar el favor oportuno. En ese contexto, acercarnos es algo que no merecíamos y el Señor abrió el camino hasta el lugar que siempre estuvo reservado dentro del tabernáculo de Moisés por los compartimientos. Perdón que insista en esto y quizás para algunos van a decir otra vez lo mismo, pero es necesario trazar esta ruta para entender la palabra que hoy quisiéramos, porque Jesús muere y según Mateo capítulo 28, Jesús abre el camino rompiendo literalmente el velo en el momento que él muere en el templo existente en ese momento, en esa ciudad. Jesús está en la cruz del Calvario y los sacerdotes del pacto antiguo con la ley mosaica están específicamente ministrando en el templo cuando sorpresivamente la tierra tiembla, el lugar es sacudido y el velo se rompe y se quita la separación que había entre los diferentes lugares que el tabernáculo tenía y el lugar donde estaba la presencia misma de Dios. Pero algo que es muy notable es que el sacerdocio correspondía a gente elegida y exclusivamente ellos eran los únicos que podían oficiar y llevar a cabo toda la actividad. Sin embargo, ahora se nos dice que en Apocalipsis 1:6 que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pedro dice en el 2:9 de Primera de Pedro que somos linaje escogido y real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien, dice, los poderes, las virtudes. Mire qué cosa más tremenda, porque la función entonces del sacerdote y rey es constituido por la misericordia, por la gracia de Dios. Esto no es una cuestión religiosa. Esta es la cuestión más poderosa que puede haber en la historia del ser humano, ver el poder de Dios estableciendo otra vez su gobierno, su autoridad, devolviendo esa autoridad a través de un sacerdocio que es entregado. Ahora el sacerdote es investido, el sacerdote tiene el enorme privilegio de acercarse ante el trono del Padre. Y hay hombres en la Biblia que cumplieron esta función y Dios se agradó de ellos profundamente. Hay hombres de los que Dios no se agradó o como reyes o como sacerdotes y Dios los removió. Saúl fue un rey al cual Dios le dice, no hiciste lo que te dije, te tengo que quitar. A Elí es un sacerdote y Dios le dice lo mismo, lo remueve porque como reyes y sacerdotes no lograron hacer la función para la que fueron escogidos. Pero encuentro gente, hermano, espectacularmente brillante, cumpliendo lo que Dios quiere. Un David con todos los errores, aún más graves que los de Saúl probablemente. Pero de David Dios va a decir, es un hombre conforme a mi corazón, no porque no tuviera errores, sino porque sin ser un sacerdote de la tribu de Leví, se pudo acercar de tal manera que encontró gracia y encontró, hermano, el agrado delante de Dios. Entonces, quisiéramos platicar de eso y tal vez regresar un poquito para que usted no pierda el título, el cántico del sacerdote. ¿Por qué nos vamos a enfocar hoy ahí? Porque dentro de las funciones que nos fueron dadas, hoy queremos tratar esta en particular que tiene que ver con ofrecerle a Dios. Hechos capítulo 13 y versículo 22 dice que tras destituir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón,
Él realizará todo lo que yo quiero. ¿Estamos? ¿Estamos acá? Fíjese pues, Saúl fue destituido y en su lugar Dios puso a David. Pero Dios dio testimonio de David. Es que eso es impresionante, que Dios mismo sea el que da el informe del tipo de desempeño de David. Ahora, yo quiero recordarle, David, un hombre con errores quizás, hermano, de los cuales algunos podrían decir, yo no he hecho cosas tan graves como las que David hizo. Y sin embargo, el hombre reconoce con un corazón necesitado y viene delante de Dios y Dios se agrada de él. Solo quiero insistir en esta parte. Amar a Dios con todas sus fuerzas, toda su alma y toda su mente no fue la fortaleza de David. Y sin embargo es el primer mandamiento. Pero en un reflejo de que nadie puede guardar la ley en su totalidad y creer que porque guardó los 10 mandamientos, logró demostrar que puede amar a Dios con todas sus fuerzas, toda su alma, toda su mente. ¿Y por qué me atrevo a decirle que David no? Porque David adulteró, porque David mató, porque David, y le puedo enumerar tantas cosas, entonces no puede decirse que haya sido un hombre que amó a Dios con todas sus fuerzas, toda su alma y toda su mente, pero tuvo la simpleza, la honestidad de venir con su pecado y presentarse tal, después de que un adulterio destruyó su casa. Un adulterio le hizo pedazos. Mire, un adulterio le trajo muerte a la misma familia. El día que David se enamora de Betsabé, sabiendo que era una mujer casada, y él por su parte tenía un sacerdocio que, aunque no era levítico, Dios le había permitido acercarse de esa manera. El día que David abre las puertas a lo que no debía, le es dada una palabra que se cumplió. La sangre, la espada, no se va a apartar de tu casa. Una de sus hijas es abusada sexualmente por uno de sus hijos. Y en venganza de esto, el otro hijo, que es Absalón, mata a Amnón para vengar la violación, y Absalón persigue a David. Mire todo lo que trajo un error que en un momento no se midió. Y es interesante que en ese tiempo David se alejó de Dios. Es muy curioso que cuando un corazón se aparta, es porque algo le dice, no te acerques, no estás en condiciones. Y sin embargo Dios le dice, es cuando el momento más exacto para acercarse llegó. Como el enfermo no quiere ir al hospital y se está muriendo. ¿A dónde debe ir? Al hospital. Si el día que hemos fallado, el día que hemos pecado, la grandeza de la gracia es que se nos permite acercarnos, aunque no lo merezcamos. Aunque el mundo entero te dijera no lo mereces, tú no puedes acercarte hasta que no estés limpio. Déjame decirte, si no te acercas, entonces lo más probable es que te destruyas, y el propósito de Dios no es que te destruyas, porque Dios no te está juzgando si tú vienes a la manera de David. Por eso es que su corazón es conforme al corazón de Dios, porque cuando entiende lo que hizo, clama y llora y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame, límpiame más y más de mi maldad. Y eso que David no estaba en una etapa, hermanos, donde la tecnología como ahora lo es. Mire, invita. ¿Usted todavía vio aquellos tiempos de la pornografía en revista? Hoy qué revista ni qué nada. Hoy en la palma de su mano está. Mientras en una cama, en un lecho, como dice la Biblia, dos duermen, uno de ellos puede estar con el teléfono guardado ahí, todo lo que sabe, y ni siquiera está con la otra mujer ahí, pero ahí están todas con él en la misma cama a través del teléfono. Entonces, ¿cómo David viene con un corazón honesto, con un corazón sincero? Y para que luego él le llame el dulce cantor de Israel. Es que ese es el punto, el cántico del sacerdote. Yo sé que cualquiera me diría, pero David no era un sacerdote, pero cumplió funciones que a Dios le agradaron. Y de esto quiero yo hablarle, porque un hombre conforme al corazón, y él realizará todo lo que yo quiero. Ahora, Hechos capítulo 15 habla de del resultado
de una reunión apostólica donde dicen vamos a instruir a la iglesia sobre lo que tenemos que hacer. Ya habían pasado 15 capítulos. La iglesia, Cristo ya había subido a los cielos, el Espíritu Santo ya había venido en el Pentecostés. Y sin embargo se empezaron a meter dentro de la iglesia corrientes judaizantes que querían que el que había creído en Cristo siguiera guardando la ley. Ok, entonces se reúnen, oran, el Espíritu Santo les dice, esto es lo que van a hacer, apártense de ahogado de sangre, apártense de la fornicación y hagan lo siguiente. Mire, Hechos 15 es el consenso confirmado por el Espíritu Santo, pero dentro de las cosas que van a ser dadas está esto. Hechos 15:15. Con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la tienda, la choza, el tabernáculo caído de David. Reedificaré sus ruinas y lo restauraré. Lo interesante es que esto está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento. El tabernáculo de David estaba dentro de los libros escritos, dentro de los tiempos antes de que Jesús viniera. Ahora Jesús ya vino, ya subió a los cielos y Dios sigue insistiendo, voy a restaurar ese lugar donde David me adoraba. Literalmente, no era solo el hecho de restaurar el lugar, era restaurar un corazón como el corazón de David, porque al final de cuentas, el corazón es un tabernáculo. El corazón es el lugar donde tú ofreces y presentas a Dios. El corazón es el lugar del ejercicio sacerdotal, como el corazón mismo es una ofrenda. Yo te dije en temas anteriores, Jesús fue ofrenda y fue sacerdote. Jesús fue propiciación y fue propiciatorio. A nosotros se nos enseña a ser ofrenda y ser ofrendantes al mismo tiempo. ¿A ofrecer qué? Sino ofrecer nuestra propia vida. Ahora Dios dice que va a restaurar. Entonces, si va a restaurar ese tabernáculo, es prudente que nosotros veamos por la palabra de Dios qué había en ese tabernáculo, qué era lo que Dios le permitió a David y se agradó de lo que David hizo. No era el sacrificio a la manera mosaica, no era el sacrificio a la manera del tabernáculo de Moisés, sino el tabernáculo caído, dice. Entonces, la escritura permite ver que David, sin ser un sacerdote, levantó con anhelo un lugar donde colocar la presencia, el arca del pacto que reflejaba la presencia de Dios, fue robado. El arca del pacto en su mejor tiempo o en los tiempos del orden de Dios estaba en el tabernáculo. Los sacerdotes la llevaban, la traían durante el desierto por 40 años. La tribu de Leví cargó, llevó y armó el tabernáculo y ofreció. Y fue toda la experiencia de los 40 años. Entraron a la tierra prometida y Dios les vuelve a dar instrucciones hasta que pasan los años y el arca es robada cuando Israel se aparta del camino de Dios. Cuando se desobedece a la manera del antiguo pacto, era un hecho que la presencia de Dios se iba, la presencia de Dios se apartaba. Lo interesante es que en el nuevo pacto el Señor confirma una promesa y dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y yo sé que el religioso diría, pero al que peca sí. Y dígame, ¿quién está limpio de pecado? El que esté limpio que tire la primera piedra sería la respuesta de Jesús. Porque el Señor no nos atrajo porque seamos perfectos, nos atrajo por nuestro propio pecado, no porque Él ame el pecado, sino porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a buscar a los sanos, Él vino a buscar a los enfermos. Él no vino a buscar al que presume de ser puro y santo, Él vino a buscar al que presume a la manera de David. Yo estoy necesitado, yo necesito misericordia, Señor, no me cobres lo que hice, Señor. Tal y como David lo escribió, no nos ha pagado conforme a nuestras obras. David conoció a un Dios de misericordia, a un Dios de favor, a un Dios de gracia que le enseñó a acercarse. Lo hermoso es que David sí aprovechó el tiempo de la restauración y Dios va a cumplir el pacto. Escúcheme, porque ese tabernáculo que es reedificar, volver a levantar las ruinas, porque esto se quedó en ruinas. Empezamos a caminar por nuestra propia cuenta y a creer
que nuestra justicia es mayor que la justicia de Dios. Primera de Pedro 2:5 dice: también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Quiero que regrese acá a Hechos 15, por lo menos si lo tiene en pantalla. Observe que aquí habla de reedificar un lugar de habitación. ¿Quiénes tienen una versión que dice reedificaré el tabernáculo? ¿Quién tiene una que dice reedificaré la tienda? Esta que está en pantalla, que es la nueva versión internacional, dice reedificaré la choza. Porque era una edificación no muy estructurada, pero lo que importaba del lugar era que la presencia de Dios era trasladada en el arca. Se roban el arca los filisteos, y cuando David se entera de que el arca no está, le viene un anhelo profundo y dice: tenemos que recuperar el arca. ¿Dónde está? Se la robaron los filisteos. Y había una señal tan tremenda en las batallas del pueblo de Dios. Toda vez que el pueblo salía, ponían el arca del pacto. El sacerdote oraba a Dios, clamaba, y Dios le confirmaba por el Urim, por el Tumim, por las vestiduras sacerdotales. Esos nombres nos parecen raros, pero eran medios que Dios utilizaba para confirmar. Estaban en las vestiduras del sacerdote. Y cuando salían a la guerra, el arca iba al frente. Muchas ocasiones el arca fue al frente, los músicos sonaron, el cántico subió al cielo, y en una ocasión los enemigos de Israel se empezaron a pelear unos y se mataron unos contra otros. Literalmente, cuando el arca fue al frente, cuando la presencia de Dios va contigo, sin importar qué enemigo se haya presentado delante de tus pies, no es que no vayan a haber adversarios, no es que no vayas a tener que pelear. No te extrañes de que vengan tiempos de escasez, de que probablemente la enfermedad llegue, de que el conflicto llegue, de que la lucha, de que hablen de ti. No, la batalla va a llegar, pero si el arca de Dios está contigo, te va a pasar algo a la manera de David. Cuando desobedecieron, los enemigos robaron el arca. Y es como cuando sientes que la presencia de Dios no está contigo. Sin embargo, el Señor dijo: nunca te dejaré. En este nuevo pacto, la promesa no depende de ti, porque Él dijo: aunque ustedes me sean infieles, yo voy a permanecer fiel. Y fue lo que pasó con David. David falló y la fidelidad de Dios se mantuvo, para que cuando David decidió levantarse y decir: fue malo lo que hice, y clamó misericordia, el Señor lo levantó. Como hoy Dios te está dando la oportunidad de levantarte, la oportunidad de empezar de nuevo, la oportunidad de salir en la condición en la que estés. Ahora, reedificar ruinas y restaurar, por favor. Mire, reedificaré. Pedro va a decir ahora, perdón que lo vuelva a colocar, pero tenía que regresar ahí. Ustedes son como piedras vivas. Es espiritual, una choza, una tienda, un tabernáculo. Ustedes son las piedras con las que se va a edificar, reedificar el tabernáculo de David. Perdón, ¿estamos acá? Deje que pase ahí lo que pase. Acá, por favor, en el nombre de Jesús. Ustedes son piedras vivas y se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. Qué cosa más preciosa. Yo no sé si la palabra puede ser más clara todavía, pero a mí me parece bastante claro el hecho primero que Dios te utilice como, perdón, si lo digo con ese término, lo voy a cambiar, que Dios te llame a un sacerdocio. Pero a la vez que eres sacerdote, eres altar. ¿Me voy a entender con eso? Porque el altar se edificaba con piedras, el tabernáculo se edificaba con piedras. Donde el arca iba a ser colocada. Póngale una tienda de reunión, tipo una carpa, una champa en Buen Chapín, o una choza, como dice acá. Pero observe, ustedes son ese sacerdocio, llegan a ser un sacerdocio santo. ¿Pero para qué? Para ofrecer, dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ya se completó acá, se completaron los elementos. Una choza, las piedras vivas y el sacrificio espiritual.
Ahora, ese sacrificio espiritual, porque muchas veces, hermano, no operamos en lo que debemos porque no hemos sido enseñados. Mire, no hay nada peor que usted contrate a una persona en términos laborales y espere que haga el trabajo si nunca le instruyó cuáles eran sus funciones. Hasta en los trabajos humanos hay un perfil del puesto, ¿no? Y están todas las funciones descritas y si se ve que no tiene, mire, pues se necesita que mida 2,20 aguas por ahí atrás, porque si no, no va a alcanzar las piezas y resulta que llega a aplicar a alguien que mide 1,20 y usted dice, no va a llegar. Entonces, estoy hablando para aplicar a un puesto laboral, ¿no? Dios hizo un perfil de adoradores y dijo, estos son los que busca el Padre, en espíritu y en verdad. Entonces aparece la samaritana dice, yo sé cómo hacer eso de poner piedras y levantar altar. Allá en Samaria lo hacemos así. Ustedes, los judíos, dicen que se debe hacer de la otra forma. Y Jesús se detiene y les dice, mujer, la hora viene y ahora es cuando las piedras vivas, permítame parafrasearlo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos sacerdotes, a la manera del corazón, conforme al corazón de Dios, porque Dios es espíritu y los que le adoran en, no podría ser conforme al corazón de Dios si no fuera por el espíritu. Entonces, esta ya no es la experiencia de ir al culto, de ir a una reunión religiosa, hermano, esta es la experiencia de entrar a la presencia misma del Dios vivo. Si tus tiempos con Dios son aburridos, si tus tiempos de Dios se volvieron cansados, tediosos, si piensas 2 veces en ir y presentarte delante de Él, podría ser que sea porque no has entendido la magnitud del llamado que ni a los ángeles les fue dado al nivel al que nosotros nos fue dado. Los ángeles se detienen para escuchar el cántico de los redimidos en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué cree que cantaban? Los ángeles se impresionaron del cántico. Y hoy estamos hablando del cántico del sacerdote. Entonces está diciendo que va a haber un sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales, sacerdocio santo, que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces aquí el tema, Jesucristo es el motivo de mi canción, diría alguien hace algunos años y lo seguimos diciendo ahora. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo. ¿Por qué razón? Porque un sacerdote del nuevo pacto no está enfocado en su capacidad para obedecer, no está enfocado en su capacidad para no fallar, no está enfocado en su propia justicia, está enfocado en un favor que no merece. Por eso es que es un trono de gracia a donde se acerca, y cuando se acerca aprende que su voz es una de las ofrendas que puede presentar delante del altar. Mire cómo el mundo presenta en cada situación un cántico. Por tu maldito amor no puedo. ¿Qué dice? Quisiera reventarme hasta las venas. Y dice el estribillo, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Y todos ahí. Sí. Pero mire cómo un corazón saca exactamente lo que tiene. Pero si usted es un sacerdote del Dios vivo, usted no se puede vestir de muerte. Usted no se puede vestir de desgracia. Usted no se puede vestir de pobreza. Usted no puede, ese corito, no tengo dinero ni nada que dar, ya no le va. Su cántico, el cántico del sacerdote. Yo quiero enfocarme en esto y tal vez no me va a dar tiempo hoy terminar, pero el lunes el Señor nos dio una palabra especial con la gente de alabanza. Por eso es que necesito y voy a empezar a pedirle por favor a los ancianos que me ayudan a ministrar. Van a tener que estar en este tiempo para instruirse. A la gente que trabaja en el área de administración con la alabanza. Mi pueblo perece, dice la Biblia, porque le faltó conocimiento. Entonces, instruirnos es parte de un sacerdote que no es desechado. ¿Y sabe qué es lo que dice ese pasaje tremendo? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y después dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te erradico del sacerdocio, dice.
Así que un sacerdote que no se deja instruir no puede funcionar adecuadamente. Pero el tema, yo quiero entrar acá porque el tiempo me ha corrido y quiero contarle precisamente en la experiencia que David plasma en la escritura por el Espíritu Santo. En primero de Crónicas 6:31 dice, estos fueron los cantores que David nombró para el templo del Señor, desde que se colocó allí el arca. Escuche esto, porque el tabernáculo de David implica las formas que a Dios le agradaron con las que David se presentó delante de la presencia de Dios. Tal vez tú estabas acostumbrado a venir a un servicio y ser espectador y quedarte a ver qué pasa, ¿verdad? Porque si voy al cine, ¿qué hago? Si voy al circo, ¿qué hago? Si voy al estadio, ¿qué hago? A no ser que usted sea uno de los protagonistas en cada escenario de esos. En la presencia de Dios no hay actores, hay sacerdotes ofreciendo delante del altar de un Dios vivo, del único Dios vivo. Entonces, cuando usted tiene conciencia de eso, usted sabe que porque está vivo, Él oye, porque está vivo, Él respira, porque está vivo, Él siente, porque está vivo, Él ríe, Él llora, Él se goza. ¿Sabe qué dice la Escritura? Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con cánticos y callará de amor. Entonces Dios canta. Y si Dios canta, Jesús es nuestro sumo sacerdote, y la noche en la que es entregado y parte el pan y ministra el vino y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, después de que hubo repartido el pan y el vino, dice que cantó el himno. A mí me impactaría, y es un anhelo, mi anhelo es oírlo cantar, y si no me pasa porque me lo dé acá, yo sé que allá lo voy a escuchar cantar. ¿Qué cree que canta? ¿Qué cree que canta Jesús? ¿Cuál será su canción? Es victoria, es resurrección, es ternura, es bondad, es sanidad, es restauración, es prosperidad. El cántico del Cordero. Aquí hay dos cosas: el cántico que el Cordero canta y el cántico que se canta del Cordero. Pero oír cantarlo a Él, aparte de que como, no porque sea un tenor, aunque no me extrañaría que lo fuera, o tenga una voz impresionante, sino por lo que su cántico inspira. Pero David fue denominado el dulce cantor de Israel. Ahora David pone cantores y ahora estamos hablando del cántico del sacerdote. Parece que hay algo que se va a activar en ti hoy. Parece que, y no me salgas con que no, hermano, si yo canto, mire, las gallinas empiezan a hacer, los gallos cantan también y los perros aúllan. Fíjese que si yo canto, hasta los vidrios se quiebran. Fíjese que si no, pues no está de más que te prepares en el cántico, ¿verdad? No me vayas a salir como es para el Señor, aunque sea así, hermano. David puso gente instruida. Ahora, sigue este versículo y dice que ellos ya cantaban en la tienda de reunión delante del santuario. Antes de que Salomón edificara el templo del Señor en Jerusalén, estoy en primero de Crónicas 6:32. Luego continuaron su ministerio según las normas establecidas. Pero yo quiero que vea los tiempos acá. Ellos ya cantaban, eso está en pasado, en la tienda de reunión. ¿Cuál tienda de reunión? La de David. El tabernáculo del cual dice Hechos 15:16 que va a ser restaurado. Ellos ya cantaban. Ahora es el templo de Salomón. David va a entregarle el trono a Salomón, su hijo, y Salomón no deja una tienda, una choza, sino construye un gran templo y prepara un lugar espectacular. Pero vuelve a trasladar el arca, por supuesto que era lo más importante, pero dice, antes de que Salomón edificara el templo, ellos ya cantaban en la tienda en Jerusalén. Luego continuaron su ministerio según las normas establecidas. El cántico es eterno. Y ahí es a donde quiero que lleguemos ahorita. Segundo de Samuel 6:13, perdone. A partir de acá, quiero solo dejar citas de referencia para ministrar lo que hoy nos corresponde. Aquí estoy en el segundo libro de Samuel 6:13. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, David, él,
sacrificó un buey y un carnero cebado. Déjeme ubicarle la escena. El arca fue robada, David decide traerla y no lo hace en el orden. En vez de que los sacerdotes trajeran el arca cargada, los sacerdotes deciden poner el arca en una carreta. No era el orden. El arca es portada por los sacerdotes. No son los métodos humanos. No es la bulla. Podremos tener luces, lo que usted quiera, pero todo esto podría parecerse a una carreta de bueyes que lleva el arca, y no es eso lo que trae la presencia. Los que cargan la presencia en sus hombros son los sacerdotes que fueron escogidos según Pedro como reyes y sacerdotes. Esos que son piedras vivas. Entonces, cuando David se da cuenta de eso, porque hay muerte en ese momento, los bueyes tropezan, el arca se viene, alguien la intenta detener y cae fulminado en el lugar. Usa era el hombre. Ahora, David decide traerla. Pasaron ya algunos cuantos días, el arca se quedó en la casa de Obed-edom. David la manda a traer y cuando la trae, pone a los que van a cargar el arca y va sacrificando, va ofreciendo. Versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino fino. Este es el ejemplo del tabernáculo de David. Que no te extrañe, que no te dé vergüenza danzar delante del Señor. Si alguien te va a juzgar, si alguien te va a criticar, es porque ni idea tiene de lo que es un sacerdocio delegado por Dios. David danzaba. Hay una versión que es la nueva traducción viviente, creo, o la nueva versión internacional, que me encantó porque dice: David bailaba con toda su fuerza. ¿Cómo se baila con toda su fuerza? ¿Será esto bailar con toda la fuerza? ¿Ah? O en el peor de los casos, ahí está moviendo, no moviendo el atol de elote, porque eso todavía da más fuerza, sino moviendo el pie. ¿Cómo cree que David danzaba? Bueno, hay una versión que dice con gritos desenfrenados. Un loco. Y solo habría una razón: el Señor lo perdonó, el Señor tuvo misericordia, el Señor lo libró de sus adversarios, el Señor lo libró de la muerte, el Señor lo escogió de en medio de la ignorancia de sus hermanos y su papá que lo desecharon. Es llamado, hermano, detrás de un rebaño para hacerlo un príncipe de su pueblo. ¿Cómo no habría David de danzar de esa manera? Versículo 15, David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y con sonido de trompeta. Observe, con aclamación. El arca iba, a ver, perdón, ¿está acá o está chequeando mensajitos? ¿Está acá? Hermano, si esto no es interesante, usted no va a poder cumplir un sacerdocio si no se deja instruir. ¿Cuántos quieren aprender de Dios? Va, observe. Aclamación y sonido de trompeta. Y sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Siempre va a haber gente que juzgue y critique y no se meta. Era que conste que era su esposa. Y Mical, dice la Biblia, que se quedó estéril para toda la vida. Se quedó estéril, no pudo tener hijos. El que se vuelve espectador y no se mete, no recibe la fertilidad. Mire, Obed-edom recibió el arca en su casa y todo empezó a prosperar, hermano. Obed-edom le dejaron el arca ahí porque no la podían transportar hasta que no se ordenaran las cosas, y dice que todo lo que el hombre tenía empezó a prosperar. Yo le decía a los hermanos, en estos días las gallinas empezaron a poner, las vacas a criar, las mujeres a embarazarse. Mire, pues dice que todo fructificó. Y lo interesante es que dice, y cuando David vio que todo estaba prosperando, fue a traer el arca. David vio lo que pasaba con la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está contigo, mira, y estás en crisis, no te preocupes. Viene el tiempo en el que su gloria habrá de reflejar quién está contigo.
pero ama la presencia, anhela la presencia. Y va a haber una Mical que te va a juzgar. Va a haber alguien que te va a decir, qué ridículo, vos danzando ahí no te da pena. Todavía cuando bailabas allá en la fiesta de pueblo, todavía cuando me invitabas y pagábamos otra hora de marimba. No, cuando vienes a la presencia de Dios, tú no quisieras que se acabara la verdadera fiesta. Porque por cierto hay fiesta y hay vino celestial. Amén. Y es una fiesta de no parar, hermano. Entonces, parece que a veces la fiesta no empieza porque usted tiene que tomar del vino del Espíritu. Pablo dice, no se embriaguen en el otro vino, embriáguense en el Espíritu Santo. Mire, quiero avanzar porque metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda de David, que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Observe, la tienda que David había levantado para ella. ¿Qué tienda es la que el Señor va a restaurar? ¿Qué lugar de reunión? Donde hay un sacerdote que canta, que ministra con el corazón. Ayúdame, hermano, por favor. Quiero terminar trasladándole esto. Aunque honestamente, yo no sé si usted va a dormir hoy. ¿Se quiere ir ya? Ah, amén, dicen. Están esperando los tamales. ¿O está haciendo tiempo para ir por sus bombas todavía? Gloria al Señor. Mire, déjeme contarle a partir de acá, yo quiero contarle por la palabra de Dios que hay un cántico del sacerdote. ¿Sabe qué me impactó? Cómo Dios registró los cánticos de muchos. La Biblia habla del cántico de Moisés, habla del cántico de María, la hermana de Moisés. La Biblia habla del cántico de Ana. La Biblia habla del cántico de María cuando el ángel se le aparece y la famosa oración del Magnificat que usted ha escuchado está en Lucas como un cántico. La Biblia habla del cántico de los redimidos en Apocalipsis. Y si hay un cántico que Dios deja registrado, es el de aquel sacerdote que le canta cuando viene delante de su presencia. Por eso ese coro precioso que dice, llévame al lugar por donde el sacerdote canta, al altar de bronce, pásame la muchedumbre, porque había un altar para el sacrificio, había un altar para el incienso y el sacerdote iba pasando por todos los lugares hasta que llegaba al lugar más hermoso, que era el lugar santísimo. Entonces me impactó ver que Dios haya registrado cánticos y cánticos que marcaron definitivamente experiencias sobrenaturales. Apocalipsis capítulo 15, en el versículo 1 dice, Apocalipsis 15:1, sí. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio, mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen, al número de su nombre, y tenían arpas que les habían sido dados. Deténgase ahí. Yo compartía esto el lunes con los hermanos y estábamos meditando en cómo es un mar de vidrio mezclado con fuego. Un mar de vidrio refleja transparencia, ¿no? Pero mezclado con fuego. ¿Se puede imaginar usted una mezcla entre vidrio y fuego? Un mar. No le estoy hablando una habitación o un espacio pequeño, un mar. Y de pie a la orilla del mar estaba esa multitud que había vencido a la bestia. Esto es lo que Juan vio en el Apocalipsis. Esto no es una imaginación, hermano, esto es la realidad de la revelación que Dios le dio a Juan. Esto es palabra profética. Ahora, observen el versículo número 3. Y esos que tenían arpas y estaban a la orilla de ese mar, cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios. Esta versión, que es la Nueva Versión Internacional, dice el himno. Léame su Biblia, dice el cántico de Moisés. Y el cántico del Cordero, el himno del Cordero. Y decían,
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Ese es el cántico del Cordero. Mire que hay 2 puntos, por favor. Y el himno del Cordero, 2 puntos. Y ahora, aquí viene. ¿Cuál es el cántico del Cordero? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Sabe usted ha caminado en el camino justo? La Biblia dice que no hay justo ni uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Romanos 5 dice que fuimos justificados por la fe. Él nos hizo justos. Nos dio de su gracia y borró nuestra culpa, y siendo culpables dijo: mi justicia se la doy para que ellos sean justos. Ahora podemos decir, los que hemos sido redimidos, justos y verdaderos son sus caminos. Siga conmigo. Perdón, no olvide el cántico de Moisés. No me va a dar tiempo de hablar del cántico de Moisés, lo voy a dejar para la otra parte. Porque estos que eran redimidos miles de años después de que Moisés existió, ellos están cantando una canción que marcó la experiencia entre Moisés, el pueblo y Dios. ¿Sabe qué cantaba Moisés? Cantaré yo al Señor por siempre. Él ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Se recuerda de ese coro? Ahora, ¿por qué es importante ejercitar tu cántico? Terminemos, si quiere. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Lo que el cántico tiene no es petición. El cántico tiene adoración, literalmente. Y yo quiero que vea la diferencia entre alabar, adorar y pedir. Adorar es reconocer quién es Él. Adorar es reconocer quién es Él. Alabar es exaltar lo que Él ha hecho. Y hay una gran diferencia entre las dos cosas. Por eso es que el nivel más profundo es la adoración. Y luego, después de esto miré y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. ¿Qué fue lo que se abrió en el cielo? ¿Qué es el tabernáculo del testimonio? ¿Qué hay en el tabernáculo del testimonio sino el arca del pacto que Moisés vio cuando le mostraron el modelo a construir en la tierra? Es tan tremendo el trabajo y profundo el ministerio sacerdotal que nos fue dado, que nos lleva hasta la presencia misma de Dios. Voy a omitir esta parte que es el cántico de Moisés. Usted lo puede encontrar en Éxodo 15 del 1 al 10. Entonaron un cántico en honor del Señor, que a la letra decía: cantaré al Señor que sea coronado de triunfo y arrojado al mar, al caballo y al jinete. Ese cántico es del que está hablando Apocalipsis. ¿Cuál es tu cántico que ha marcado el corazón de Dios? Si a veces no hayas ni qué cantar ni qué decir, sabes que hay una gran diferencia entre los cánticos que aprendes. El apóstol Pablo dice: alaben con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Pero el cántico espiritual es diferente al salmo y al himno, porque el cántico espiritual es tu experiencia. Y probablemente tu experiencia no está escrita, pero tampoco se sale del marco de lo que está escrito, porque entonces ya no sería en el orden. Pero tu experiencia podría ser: Señor, eres mi proveedor, mañana no sé con qué voy a pagar la luz, Padre, pero ponle música a eso si quieres y haces tu salmo. Señor, mi justicia eres tú, mi corazón está dolido, sabes cuánto he llorado, sabes mi soledad. No vas a salir con mi soledad amarga. Le van a reclamar derechos los temerarios. Pero ¿cómo saca su cántico? No es simplemente aleluya, 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 aleluyeta, aleluyona, aleluya. ¿Cuál es tu cántico? Es tu experiencia.
el momento que estás viviendo. Y sabe, lo impresionante de esto es que después de ver ese cántico, me impactó encontrar, aquí está todo el cántico de Moisés, que lo vamos a omitir ahorita, hay que estudiarlo un poquito más despacio. Yo vuelvo a encontrar que nos hizo reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1:6, para Dios su Padre. Pero me encontré con este pasaje precioso en Isaías 30:29. Tendréis cánticos en la noche en que celebráis la Pascua. Esta versión dice la fiesta. Si alguien tiene ahí alguna versión que dice la Pascua, si mal no estoy, de la Reina Valera, o me ubica con cuál es, pero dice: tendréis cánticos en la noche en que celebráis la fiesta y alegría de corazón, como cuando uno marcha al son de la flauta para ir al monte del Señor, a la roca de Israel. Esta era una promesa, que Él iba a poner un cántico en tus labios. Hermano, dentro de las cosas más hermosas está un corazón enamorado que canta. Un corazón que se enamoró de Dios, no porque se lo delegaron como religión, sino porque tuvo un encuentro real y personal con un Cristo que le vendó sus heridas. Que cuando todos quisieron apedrearle y todos hubieran hecho, hermano, ceviche tu vida, picadillo tu vida, el Señor vino y dijo: no. Alejó a tus adversarios como el que aleja a los lobos rapaces que te iban a devorar, y te tomó en sus brazos. ¿Cómo no vas a cantar si Él te ha cantado a ti? Él sí ha tenido una canción de cuna contigo. ¿Acaso no te tocaron esos días en los que tus lágrimas lloraban de desconsuelo y de repente en tu espíritu empezó a surgir una voz de esperanza en la que el Señor te dijo: yo estoy aquí? Te traicionaron, yo estoy aquí. Te quedaste solo, yo nunca me fui. Y ya no te lo dijo solo con palabras, sino empezaste a sentir su voz tierna, como aquel que viene a cantar. Él dice que nos va a dar un cántico y alegría de corazón, porque no es un cántico de tristeza, es un cántico de alegría. ¿Sabe? Encontré una versión que me impactó y me gustó mucho. Perdón, deje terminar acá. Y el Señor hará oír la majestad de su voz. Mire lo que pasa cuando se le canta. Y dejará ver el descenso de su brazo con furia de ira y llama de fuego consumidor, con turbión, con aguacero, con piedra, con granizo. Ese es el versículo 30. Pero el 30 te acaba de decir que tú vas a tener alegría de corazón, y como el que va con la flauta al monte de Jehová, vas a cantar. Esta versión me encantó. Su ardiente aliento fluye como una inundación hasta el cuello de sus enemigos. Él zarandeará a las naciones soberbias para destrucción y les pondrá el freno en la boca y las llevará a la ruina. Pero mire el 29. Sin embargo, el pueblo de Dios entonará una canción de alegría, como los cantos de los festivales sagrados. Estará lleno de alegría como cuando un flautista, suban mis hermanos, dirige a un grupo de peregrinos a Jerusalén, el monte del Señor, la roca de Israel. Yo esperaría que usted se vaya con esta promesa en su corazón. Escuchen, porque si ha habido congoja, desánimo, tristeza, hay salmos que no precisamente fueron de fiesta. Hay un salmo en el que David dice: aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí. Cada salmo fue la experiencia que el hombre estaba viviendo ante una crisis. Pero en todas esas experiencias tuvo una palabra de confianza en Dios. Si hoy Dios te va a dar un cántico, tienes que abrir tu boca. Abrir tu boca.
¿Sabe quién no quiere cantar regularmente? El que está enfermo. No está para cantar. Usted con un dolor de muelas, usted con una diarrea severa, es otro tipo de canto, ¿no? Usted con, ¿qué le digo? ¿Un dolor de cabeza? Entonces hay gente que no puede cantar porque tiene un corazón lastimado. Y el Señor quiere vendar sus heridas, porque lo va a hacer entrar hasta el lugar santísimo, por donde el sacerdote canta. Ahí. Y ya no tengo el tiempo, pero voy a dejar hasta ahí porque había algunas otras porciones bíblicas. Pero quiero invitarle a que se ponga de pie esta noche. Hoy es la experiencia delante del altar de Dios para que tú ofrezcas. Antes de que cierres tus ojos, el cántico del sacerdote es un cántico a la manera a la que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, se ofreció delante del Padre en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, dice Romanos 2, que nosotros lo vamos a hacer. Tú te puedes quedar a la expectativa, y tengo que insistir en esto, porque mire, la vida cristiana es una vida, sin que esto se malinterprete, es una vida de protagonismo. Por favor, no me malentiendan. Al decir protagonismo estoy diciendo es una vida que te corresponde en lo individual a ti. Si el que está a la par, probablemente por falta de instrucción o de experiencia, usted no puede cantarle piropos y darle poemas a la novia del vecino, a no ser que usted le ande jugando la vuelta al vecino. Pero si usted lo hace con la amada de su alma, si usted lo hace con el amado de su alma, a la manera del cantar de los cantares, es que no por gusto. Hay un libro que se llama El Cantar de los Cantares de Salomón. ¿Y sabe qué hay en ese libro? Los cánticos del novio y de la novia. En una ocasión, ella dice: mi amado es hermoso, es señalado entre 10,000. Y de repente en su cántico empieza a decir: oh, si él me besara con los besos de su boca, porque sus amores son mejores que el vino, dice. Y de repente él le responde y le canta a ella y le dice tantas cosas tiernas que no tengo el tiempo para hacer. Entonces te invito a que hagamos esto práctico. Y tú que estés en casa o donde estés llevando esta transmisión, si Dios ha hablado a tu corazón y te inquieta cantarle, pues hazlo donde estás. O si has estado en una canción de dolor, de zozobra, de decepción, de angustia y te identificas con la derrota en tu cántico, Dios quiere cambiar esa tristeza en alegría. Jesús dijo: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, esta es una noche para decirle: entra a mi vida, perdona mis pecados, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¿Quieres hacerlo? Permíteme acompañarte en esta oración y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sálvame, Jesús. Toca mi vida y dame una nueva canción en el nombre de Jesús. Iglesia, levanta un momentito tu voz, tus manos si quieres hacerlo y dile: aquí estoy. Quita todo dolor, quita toda congoja. Si ha habido angustia, si te has sentido golpeado, lastimado por el proceso que te ha tocado,
y eso ha cambiado tu cántico, este es el momento en el que el Señor quiere devolverte una nueva canción. Recibe en el nombre de Jesús sanidad, recibe un tiempo de restauración en el nombre de Jesús. Que hoy toda herida sea exprimida, sea ungida con aceite, sea vendada. La promesa de Dios es que enviaría sanidad, y hoy podemos decir que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Si tu corazón ha estado lastimado, tal vez tu cuerpo enfermo, o te ha tocado un proceso de dolor, deja que primero Dios ponga sanidad, porque hoy Dios va a despertar un cántico nuevo en tu corazón. Recibe en el nombre de Jesús, pide perdón si es necesario. Dile: Señor, como David, yo vengo a pedirte que me perdones. Perdona, Señor, las veces que he sido infiel para contigo. Perdóname por haber fallado tantas veces, pero vengo a un trono de gracia, a un trono de favor. Y probablemente el religioso me expulse, el religioso diga que no lo merezco, pero yo vengo tal y como David vino, Señor, a decirte: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto. Oh, a la manera, Señor, a la que David, conforme a tu corazón, pidió: yo vengo hoy por la sangre de Cristo para recibir justicia, para recibir misericordia. Gente que ha estado lidiando con culpa, gente que ha estado lidiando con un peso profundo, probablemente de condenación, sintiendo cadenas en su vida. El Señor viene hoy a romper amarras en el nombre de Jesús. Venimos a proclamar libertad a los cautivos, venimos a anunciar el año favorable, venimos en el nombre del Señor Jesucristo a anunciar apertura de la cárcel, anunciar el año del favor de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, hoy es una noche de vida, una noche de restauración. La presencia de Dios está en este lugar para sanar familias, para sanar corazones, para empezar un tiempo nuevo. Al lugar santo, Sí, al altar de bronce. vamos a levantar nuestras voces. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia. Ahora, Y solo encuentro ahora en el nombre de Jesús, delante de su trono. Si quieres doblar tus rodillas, si quieres hacer algo hoy delante de Dios, hazlo. Levantar tus manos, doblegar tu corazón. Hay una presencia de Dios preciosa, porque hay un pueblo que se dispone. Tómame, límpiame. Gracias, Jesús. Al lugar santo,
adoración a ti, en adoración al Rey, en adoración al Santo de los Santos. Nuestro cántico, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. El Dios de misericordia eres tú. El Dios de toda gracia. El Dios de todo favor eres tú.